Un saludo a todas y a todos, soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y seguimos con el curso sobre la vida de San Pablo. Al recorrer la historia de la recepción dispensada a Pablo, no es posible no mencionar a Agustín en su pensamiento teológico, sobre todo en su fase final y decisiva, 396-430 después de Cristo. Fue influido San Agustín de manera determinante por Pablo. Esto hay que tenerlo muy claro. El buen querer es para él un don gratuito de Dios. Solo Dios obra el buen querer si el hombre acepta el llamamiento divino. Agustín radicaliza la problemática y pregunta por qué Dios concede a uno misericordia mientras que la deniega a otro. Y solo puede responder a ese interrogante haciendo referencia a lo insondable de los caminos de Dios, según Romanos 11:33. La posición teológica del obispo de Hipona, que influyó de modo determinante en el cristianismo occidental, debe ser vista en conexión con su propia historia personal. Esta encontró su plasmación existencial en sus Confesiones, libro clásico que debemos todos leer, las Confesiones de San Agustín, sobre todo el comienzo de los respectivos libros 1, 2 y 4. Agustín alaba la gracia divina experimentada. Los avatares personales tuvieron importancia descollante también en la recepción que Martín Lutero dispensó a Pablo. Atormentado Martín por la intranquilidad de no ser partícipe de la gracia, desconcertado por el cuño ocamista, o sea, de Ockham, de la doctrina de la gracia, pero también por los modos de adquirir la gracia ordenados por la iglesia de su tiempo, obtiene él, o sea, Agustín de Pablo, la certeza, entendiendo el Evangelio como Evangelio. El axioma temático de la carta a los romanos acerca de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio 1:17 le abre un acceso nuevo a Martín Lutero. Comprende la justicia de Dios como la actuación justificante de Dios comunicada por medio de la fe, sola fide. No puede conseguir tal justicia ni la voluntad humana, ni la naturaleza, ni la ley. El antiguo código de los judíos, esa, tampoco puede acceder a la gracia. Como dice en el prólogo a la carta de San Pablo a los romanos, quiere comunicar a todos esta liberación que él, Martín Lutero, ha experimentado a fin de que toda persona la entienda tanto mejor. E invita a todo hombre cristiano no solo a aprender de memoria y al pie de la letra la palabra de Pablo, sino también a tratarla de continuo como el pan diario del alma. En la época del Renacimiento y de la Ilustración se dispensó un trato distinto a la Escritura. Floreció la exégesis científica que se sirve del método histórico-crítico y pretende abordar también a Pablo y sus cartas sin hipótesis previas. Pero el debate impulsado por Lutero sobre cómo entender la justificación paulina sigue influyendo y cabría decir que sin interrupción hasta el siglo XX. Y quizás en esta discusión se ponga de manifiesto que la polémica no consiguió librarse de supuestos previos. El debate estuvo marcado por una fuerte controversia teológica. La cuestión de si el dicho de la justificación del pecador tiene solo significación forense o también efectiva adquirió importancia decisiva. El antagonismo resulta aún más claro cuando una parte habla de una transformación sustancial del hombre y concibe la justicia como una qualitas animae, y la otra parte protesta contra eso, afirmando el estranos de la gracia de la justificación.
Otra variedad de la cuestión forense o efectiva es la discusión sobre si la justicia que Dios regala al hombre solo se imputa, es decir, tiene unos efectos puramente externos, o si ella es una realidad interior del hombre, de modo que el declarado justo es realmente justo. En nuestros días comienza a amainar la tempestad gracias no en último término a la referencia inmediata a los textos paulinos. Aquellos autores que marcan el comienzo de la nueva época enfatizan sus objetivos. Quieren trabajar utilizando las herramientas de la filología y de la crítica. Contemplan al Nuevo Testamento como una plasmación de las ideas cristianas condicionada por la época, o se acercan al racionalismo. Usteri, empalmando con la preocupación de Sendler, quiere elaborar la concepción doctrinal paulina y lo hace sobre todo de la mano de la carta a los Gálatas. Tiene interés en esclarecer que lo cristiano general fue marcado y enriquecido de forma subjetiva por la doctrina del apóstol, aunque él no habla aún de una oposición entre la predicación apostólica original y la paulina. Sin embargo, es considerado como el fundador de la investigación histórica del paulinismo, L. Usteri. Ahora escuchemos la postura de Baur del siglo XVII. Es el primero que profundiza el foso entre Pablo y la primera comunidad cristiana, y parte de que el apóstol desarrolló su doctrina polemizando de plano con ella. De nuevo juega un papel capital la carta a los Gálatas, a la que se considera como el contrapunto a los hechos de los apóstoles. También los adversarios de Pablo entran en el campo de mira, sobre todo de la mano de las cartas a los Corintios, que revelarían las divisiones y luchas. Baur, este teólogo, concluye de ahí que en la cristiandad más antigua se habrían enfrentado dos partidos, uno protoapostólico petrino, paulino el otro. En la eliminación paulatina de las confrontaciones ve él la evolución hacia la Iglesia Católica antigua. Según Baur, esa evolución fue favorecida por la presión ejercida desde fuera, concretamente por la gnosis, que habría sido hostil a ambos partidos. Tal vez reencontremos en esta concepción ideas conocidas ya por Marción. La contemplación observable, quizás por primera vez en desde la distancia temporal, es elevada ahora a la categoría de método histórico. Este se combina en Baur con la concepción histórico-filosófica suministrada por Hegel, según la cual se consigue el progreso mediante la oposición entre tesis, antítesis, resuelta y superada por la síntesis. Si bien Baur tensó en exceso el arco histórico, sin embargo determinadas cuestiones han permanecido desde entonces de modo continuado en la discusión, hasta en la investigación paulina de nuestros días. En ese manojo de temas se encuentran los intentos de precisar con más detalle la relación de Pablo con el judeocristianismo de Jerusalén. Ambas cosas no se solapan del todo y convendría deslindarlas. Está también la caracterización y descripción de los adversarios paulinos. Mientras que W. Lugert habló aún de un frente unitario de los antipaulinos y trató de fundamentar esta tesis en varias publicaciones, hoy se ve de modo más diferenciado la situación y se parte del supuesto que Pablo tuvo que vérselas con diversos rivales, al menos en Galacia y Grecia. Resulta también ilustrativo el que al nacer el estudio crítico se comience a negar que Pablo sea autor de algunas de sus cartas. Schallenmacher fue uno de los primeros en seguir esta línea. Negó la autenticidad de la primera carta a Timoteo, pero cimentó su negativa más en razones estéticas que críticas.
Eichhorn amplió luego ese veredicto a las 3 cartas pastorales. Basó su negativa en el lenguaje y en las ideas de las cartas y reclamó frente a Schleiermacher haber sido el primero en llegar a esa constatación. También en esta cuestión se ha rebasado con mucho la problemática. Baur arremetió contra casi todas las cartas. Evanson sospechó de la carta de los romanos. Hoy estamos habituados a distinguir entre cartas protopaulinas, o sea, las cartas que escribió Pablo, y cartas deuteropaulinas. Son cartas que él no escribió, pero que se firmaron como si él las hubiese escrito, lo que se llama en la antigüedad pseudonimia. Pero no hay que olvidar que algunas cartas siguen siendo objeto de discusión. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí terminamos la segunda clase de la vida de Pablo. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.